avanzando. En la segunda parte de la clase, entonces, el doctor Ferro va a dar inicio ya a la siguiente unidad, a la unidad 3 de bioenergética. Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, les pido por favor que colaboren cuando yo hago preguntas, entonces que traten de responder, no importa si se equivocan, ¿verdad? Porque entonces la clase se hace más dinámica, que no desarrollemos la clase pueden igual preguntar. El 3 dice, son capaces de formar con las moléculas de agua puentes de hidrógeno eficaces los grupos R presentes en. Bueno, ¿por qué está planteando esto el ejercicio? Como nosotros sabemos, las proteínas que están solubles, y cuando hablamos de proteínas solubles, es un soluble entre comillas, ¿verdad? Soluble en agua, ¿verdad? ¿Y por qué entre comillas? Porque en realidad las proteínas no forman soluciones verdaderas en agua porque son partículas muy grandes, forman soluciones coloidales o coloides, por eso el plasma, por ejemplo, es un coloide, ¿verdad? Bueno, pero igual nos referimos a proteínas solubles. Entonces, estas proteínas globulares son solubles, ¿por qué? Porque los residuos que tienen en la superficie son capaces de interaccionar químicamente con las moléculas de agua del entorno. Y estas interacciones pueden ser de tipo interacciones carga-dipolo, ¿verdad? Los grupos R cargados que están en la superficie con las moléculas de agua, o bien mediante la formación de puentes de hidrógeno entre grupos R polares que pueden establecer puentes de hidrógeno con las moléculas de agua del entorno. Entonces lo que nos está planteando es justamente eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los grupos R de estos aminoácidos? ¿Cuáles son los que poseen grupos R capaces de establecer puentes de hidrógeno con las moléculas de agua del entorno? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener el grupo R para poder formar puentes de hidrógeno con el agua? Algún grupo que pueda actuar como aceptor o donador de puentes de hidrógeno. Esto es, pueden ser grupos amino, grupos carboxilo, grupos hidroxilo. Entonces, vamos a ir analizando las opciones. La opción A, serina, treonina y glutamina. Estos tres aminoácidos tienen grupos R capaces de formar puentes de hidrógeno con el agua, ¿sí o no? Sí, profesor. Sí, la serina y la treonina tienen OH. El OH puede formar puentes de hidrógeno con el agua. ¿Y la glutamina qué tiene? Amida. Amida también puede formar. Entonces, la opción A es la correcta. Ahora, veamos por qué descartamos las otras. La opción B dice glutamina, asparagina y valina. ¿Por qué no puede ser esta respuesta? Por la valina. La valina es apolar. La valina es un aminoácido polar, no puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Glutamina y asparagina sí. La opción C, ¿por qué descartamos? Por la cisteína. Cisteína, pues tiene grupo sulfidrilo, el sulfidrilo no puede formar puente de hidrógeno. Y la glicina también. Recuerden que la glicina tiene solamente un átomo de hidrógeno como grupo R. Entonces tampoco puede formar puente de hidrógeno. Ojo que estamos hablando de los grupos R, porque los grupos carbonilo y amino que forman los enlaces peptídicos sí pueden formar puentes de hidrógeno. Estamos refiriéndonos a los grupos R. Bien, en la opción D, valina, leucina y triptófano. ¿Por qué no puede ser? Polares, profe. Ninguno de ellos puede formar puente de hidrógeno con el agua, o sea, su grupo R. Fenilalanina, tirosina y triptófano. La fenilalanina y el triptófano son apolares. Así mismo, el único que podría en este caso formar puente de hidrógeno es la tirosina, ¿verdad? Y en la opción F, la isoleucina no puede, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ¿quedó claro esto? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a los aminoácidos. Sí. Profe, no sé si ya se dijo en la clase, pero en la tirosina, ¿viste que la tirosina tiene un grupo fenol? Sí. Y eso sería, o sea, ¿se la incluiría como polar o apolar? Porque viste que tiene también el anillo aromático. Bueno, a ver, hay que entender una cosa.
Esta clasificación de aminoácidos apolares, polares, es una clasificación arbitraria, con fines didácticos. Entonces, en la ciencia biológica no todo es blanco o negro. La tirosina, por un lado, tiene un anillo aromático que es apolar, es hidrófobo, pero tiene un OH, ¿verdad? Y el OH es polar. Entonces tiene un comportamiento intermedio, ¿sí? Pues tiene una porción polar, pero también tiene un anillo, participa de interacciones hidrófobas. No sé, profesor, si tenés algún comentario al respecto. Bueno, ok. O sea, la tirosina sí puede formar puentes de hidrógeno, ¿verdad? Porque tiene Puede el formar OH. puente de hidrógeno, pero la tirosina también puede participar de interacciones hidrófobas, ¿no? Tiene como un doble comportamiento. Bueno, vamos al Profe, ejercicio. Sí, ¿y el NH del Profe, triptófano no puede formar puente de hidrógeno? pero estamos hablando de el triptófano no tiene un NH en su grupo R, tiene solamente su grupo alfa-amino que está formando parte del enlace. Ese sí, pero estamos Pero ahí hablando de los de grupos. la cadena aromática me refiero. No, no, no. No, el triptófano no tiene. El que tiene NH es la histidina. Ah, dale, profe, gracias. No, profe, perdón, muestra ahí sí. en la figura el Sí, sí, hidrol. sí. Sí, tiene, perdón. Tiene, pero no. No porque forma parte de un anillo aromático, no puede formar puente de hidrógeno. No Dale, forma. gracias. El triptófano es un aminoácido apolar. Bien, vamos al ejercicio 5. Justamente Profe, tenemos. Sí, profe, perdón. No sé si puedes aumentar un poco el zoom porque no se ve muy bien. ahí, Por favor. ahí está. Sí, Bueno, ahí está mejor. Ahí está. vamos al Gracias. ejercicio 5. Dice, una afirmación correcta acerca de los siguientes aminoácidos es. Bueno, antes de analizar las afirmaciones, vamos a identificar a estos aminoácidos. El primero es Glutamina. Glutamina. este es Una serina. serina, después Una histamina. Triptófano. histidina Divina. y triptófano. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son las afirmaciones. La primera dice, el tercero contribuye a la función buffer de las proteínas y los dos primeros son nucleófilos. A ver, esta afirmación tiene dos partes. La primera parte se refiere a la histidina. ¿La histidina contribuye a la función buffer de las proteínas, sí o no? Sí. Sí, porque recuerden que su grupo R tiene un valor de pKa muy cercano al pH fisiológico. Entonces sí. Ahora la segunda parte de la afirmación dice los dos primeros son nucleófilos. ¿Eso es cierto? Yo diría que sí, profe. No. La serina es nucleofílica, pues tiene un OH. Y los grupos amida no son nucleófilos. ¿Por qué? Porque la nucleofilia por parte de un grupo requiere de la presencia de un átomo que tenga pares de electrones no compartidos, pares disponibles, ¿verdad? Que se puedan aportar. Sin embargo, en un grupo amida, el nitrógeno no tiene pares de electrones disponibles porque como está unido a un carbonilo, este carbonilo es como que succiona toda la densidad electrónica del grupo amino. Entonces, este par de electrones del amino no está disponible para ser compartido. Por eso el nitrógeno de un grupo amida no es ni básico ni nucleófilo. Entonces, por esa razón, la opción A no es correcta. La opción B, ¿Y nosotros podemos decir que todos los aminoácidos se comportan como buffer o tenemos que saber más o menos el pKa de cada uno? no, es que muy pocos luego se comportan como buffer, justamente, ¿verdad? Porque tiene que ser grupos con valores de pKa muy cercanos al pH fisiológico. Entonces, el más importante es la histidina.
En la presentación de la primera unidad está eso. ¿Cuáles son los aminoácidos que contribuyen, o los grupos que contribuyen a la función buffer de las proteínas? Y son solo unos pocos. Bueno, el segundo es polar no cargado. El primero y el tercero son básicos y el cuarto hidrofóbico. A ver, el segundo es polar no cargado. La serina es polar no cargado. Sí. Sí. Sí, correcto. El primero y el tercero son básicos. La glutamina es básica. No, profesor, el tercero. No, acabamos de decir que no. El tercero sí, pero entonces eso ya invalida la opción. Entonces B no es correcta. Los primeros tres son polares no cargados y el cuarto es apolar. ¿Esto es cierto? Es falso. No, ¿Por qué no? Porque la histidina es un polar cargado. Exactamente. Glutamina y serina sí son polares no cargados, pero la histidina es polar cargado, porque a pH fisiológico, gran parte de las moléculas, o sea, de los grupos R de la histidina van a estar con carga positiva, un aminoácido catiónico. La opción D dice, el primero, el tercero y el cuarto son básicos. Este ya descartamos de entrada porque otra vez dice que el primero es básico, ya explicamos que no, la glutamina no es básica. Y la opción E, que es la única que queda, dice, el segundo y el tercero tienen carácter nucleófilo. Y el cuarto favorece la estructura de lámina beta. ¿Eso es cierto? ¿Histidina y serina Sí, son profe. nucleófilos? Sí. Porque el nitrógeno de la histidina sí tiene carácter nucleófilo y el OH de la serina, por supuesto, ¿verdad? Y el cuarto favorece la estructura de lámina beta. Recordemos que la estructura de lámina beta está favorecida por residuos voluminosos. Bien. Vamos ahora al ejercicio 12. El ejercicio 12 le sirve un poco de repaso para la parte de seminario. Es un ejercicio propiamente que vamos a tener que desarrollar. Dice, dado los valores de pKa para los siguientes aminoácidos, y nos da los valores de pKa para los grupos ionizables del aspartato, la cisteína, la glicina y la arginina. Y nos dice, a pH fisiológico la carga neta total será. ¿Qué tenemos que hacer para conocer la carga neta total de cada uno de estos aminoácidos a pH fisiológico? ¿De qué depende la carga neta total? Del punto isoeléctrico. Del punto isoeléctrico. Deberíamos calcular el punto isoeléctrico de cada uno. Pero fíjense que en la segunda parte del ejercicio nos dice las formas predominantes a pH fisiológico serán. Esto necesariamente nos obliga a desarrollar todas las formas iónicas posibles para cada aminoácido. Entonces, claro que lo ideal sería ir haciéndolo juntos y de a poco, pero como no tenemos suficiente tiempo, yo ya les muestro aquí el... ¿Por qué quedó tan feo? Bueno, no sé por qué quedó así borroso. Lo achiqué y ahora al agrandar ya... Bueno, Profe, ¿y se puede hacer ya por teoría eso? O sea, si vos ya sabes cuáles son los que tienen carga claro, o no tienen carga. ustedes pueden hacerlo de la forma que quieran, ¿verdad? No sé, bueno, no sé por qué esto quedó así tan feo. Bueno, no sé si más o menos se puede visualizar, porque si no vamos a perder mucho tiempo. A ver. Vamos a ir viendo para cada uno de los aminoácidos. Para el aspartato, ¿cuál es la forma más protonada del aspartato? ¿Qué carga va a tener? -1. La forma más protonada, Más uno. más 1, porque tiene dos grupos carboxilo protonados que no tienen carga y un grupo amino. Entonces la forma más protonada del aspartato
En realidad, en la mayoría de los aminoácidos, los neutros y los ácidos, la forma más protonada va a ser con carga más 1. ¿Sí? Realmente no se puede ver. Espérenme un ratito porque tengo que buscar de nuevo ese gráfico. Y un poquitito de paciencia, voy a... Acá ya tenemos. Disculpen. Bueno, ahora sí se puede ver bien. Entonces, el aspartato, la forma más protonada es con carga más 1. Fíjense, para todos los aminoácidos neutros, cisteína y glicina. En el caso de los aminoácidos básicos, como tienen dos grupos amino que van a estar protonados a pH muy bajo, entonces la forma más protonada es con carga más 2, ¿verdad? A partir de ahí podemos ir haciendo las diferentes formas iónicas, ¿verdad? Entonces, aspartato más 1, el primer pKa, el primer grupo que se ioniza es el alfa carboxilo. Luego aparece entonces el suiterión o aspartato con carga 0. El segundo grupo que se ioniza es el R-carboxilo, que tiene un pKa de 3,65. Al tener estos dos grupos carboxilo desprotonados, entonces el aspartato tiene carga menos 1. Y el tercer grupo que se ioniza es el alfa-amino del aspartato, que tiene un pKa de 9,6. Cuando hablo del primero que se ioniza o quién se ioniza antes o después, no estamos hablando en una escala temporal, sino en escala de pH, ¿verdad? Si vamos aumentando el pH. Bien, hacemos lo mismo para los otros aminoácidos, partiendo siempre de la forma más protonada y ordenando los valores de pKa en orden creciente, ¿verdad? Solo que en el caso de la arginina, como es básico, tiene dos grupos protonados a pH muy bajo. La primera forma iónica tiene carga más 2, ¿verdad? Y por cada grupo que se va desprotonando se pierde una carga positiva o se gana una negativa. Una vez que tenemos todas las formas iónicas para cada aminoácido, calculamos el punto isoeléctrico, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el punto isoeléctrico? Tenemos que recordar la definición. Punto isoeléctrico es el pH al cual la carga neta total de un aminoácido es 0, ¿verdad? Esto implica que tiene que ser un pH al cual primero predomine el suiterión, tiene que predominar la forma 0. Pero además tenemos que tener concentraciones iguales de la forma con carga más 1 y menos 1. Entonces, en el caso del aspartato, ¿qué valores de pKa vamos a tomar para calcular el punto isoeléctrico? Tenemos tres valores. ¿Cuáles vamos a tomar? pKa 1,8 y 3,75. Muy bien. Y vamos a sumar los dos y hacemos un promedio. ¿Por qué hacemos un promedio? ¿Por qué tomamos estos dos valores primero? Porque tiene que ser un pH al cual predomine el aspartato con carga 0. Entonces está en este rango, entre 1,88 y 3,65. Pero además se requiere que haya concentraciones iguales de la forma más 1 y menos 1. Entonces tiene que ser un pH equidistante de estos dos valores de pKa. Por eso hallamos el promedio y sale 2,77. ¿Qué significa que el punto isoeléctrico del aspartato sea 2,67? Que el aspartato va a tener carga neta positiva solamente a pHs menores a 2,77. A cualquier pH mayor a 2,77, el aspartato va a tener carga neta negativa. Es decir, casi a cualquier valor de pH, el aspartato siempre va a estar cargado negativamente. ¿Sí? Tiene un punto isoeléctrico muy bajo. En el caso de la cisteína y la glicina, como solo tienen dos valores de pKa, por lo menos en el caso de la cisteína, solo dos me interesan, se toman el pKa1 y pKa2 y se hace el promedio. Entonces, para la cisteína es 5,07, para la glicina es 6,06. ¿Qué significan estos valores? En el caso de la cisteína, va a tener carga negativa por debajo de 5,07, carga positiva a pH por debajo y carga negativa a cualquier pH por encima de 5,07. En la glicina decimos lo mismo, pero en relación a pH 6,06, que es su punto isoeléctrico. Y en el caso de la arginina, fíjense que cuáles son los valores de pKa que tomamos para calcular el punto isoeléctrico.
pKa 9,04 y pKa 12,48. Perfecto. ¿Por qué? Porque dijimos que tiene que predominar el citerión. Entonces, el rango de pH en el cual predomina el citerión es entre 9,04 y 12,48. Y además tenemos que tener cantidades iguales de arginina más 1 y menos 1. Entonces hacemos pKa2 más pKa3 sobre 2 y eso nos da un punto isoeléctrico de 10,76. ¿Qué significa eso? Que la arginina va a tener carga neta positiva a cualquier pH que esté por debajo de 10,76. Es decir, a la mayor parte de los valores de pH, la arginina va a tener siempre carga neta positiva. La arginina solamente va a estar cargada negativamente a pH muy altos, por encima de 10,76. Entonces, ahora podemos responder nuestra pregunta. ¿Qué cargas van a tener estos aminoácidos a pH fisiológico? A ver, el aspartato, Negativo. negativo, porque el pH fisiológico está por encima de su punto isoeléctrico. Cisteína y glicina, Negativo también. también negativa, porque el pH fisiológico está por encima de sus valores de punto isoeléctrico. O sea, estos tres van a tener carga negativa a pH fisiológico. Y la arginina, Positivo. Positiva. positiva, porque el pH fisiológico está por debajo del punto isoeléctrico. ¿Está? Entonces la respuesta es que los tres primeros van a tener carga negativa y la arginina tendrá carga positiva. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? La A. pH fisiológico, la carga negativa total será, la carga neta total será negativa para aspartato, glicina y cisteína y positiva para arginina. Ya no vale la pena analizar las otras. Ahora, una pregunta. Estos tres, aspartato, cisteína y glicina, los tres van a tener carga neta negativa a pH fisiológico. Ahora, ¿la intensidad de carga va a ser la misma? No, No. ¿Quién va a tener mayor intensidad de carga? El aspartato. aspartato. El aspartato, porque su punto isoeléctrico es el más bajo. Cuanto más bajo el punto isoeléctrico, más negativa va a ser la carga neta de un aminoácido a un determinado pH. ¿Sí? A pH fisiológico particularmente. Bueno, el siguiente ítem nos pregunta, las formas predominantes a pH fisiológico serán, bueno, ya están marcadas aquí. ¿Qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar en qué rango de los valores de pKa cae el pH fisiológico. Entonces, para el aspartato, el pH fisiológico cae entre el segundo y tercer pKa, entre 3,65 y 9,6. Por tanto, la forma predominante será aspartato menos 1. En el caso de la cisteína y la glicina, el pH fisiológico cae entre el primero y el segundo pKa. Por tanto, para ambos aminoácidos, la forma predominante va a ser la forma con carga 0. Y en el caso de la arginina, el pH fisiológico cae entre el primero y segundo pKa. Por tanto, la forma predominante va a ser la arginina con carga más 1. Y aquí hay una observación interesante que quisiera hacerles. Fíjense que este parámetro de cuál es la forma que predomina a pH fisiológico, esto es lo que se correlaciona y lo que determina en que un aminoácido sea clasificado como catiónico, aniónico o neutro. Fíjense que el aspartato es un aminoácido aniónico porque a pH fisiológico la forma que predomina es la forma con carga negativa. La arginina es un aminoácido catiónico. ¿Por qué? Porque a pH fisiológico la forma que predomina es la forma con carga positiva. En el caso de cisteína y glicina, fíjense que habíamos dicho que a pH fisiológico la carga neta total va a ser negativa. Sin embargo, no se clasifican como aminoácidos aniónicos. ¿Por qué? Porque a pH fisiológico la forma predominante, no la carga neta, la forma predominante es el citerión. Por eso se clasifican como aminoácidos neutros. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Verdad? Aspartato menos 1, cisteína y glicina 0 y arginina con carga más 1.
Bueno, veamos el ejercicio 13, otra vez relacionado con valores de punto isoeléctrico, pero ya aplicado a proteínas. Recuerden que los mismos conceptos de punto isoeléctrico en relación al pH y carga neta que aplicamos para los aminoácidos, podemos utilizarlos también para analizar la carga y el comportamiento ácido-base de las proteínas. Entonces, en base a esta tabla, es correcto afirmar que a pH fisiológico, bueno, me preguntan qué va a pasar a pH fisiológico. Y hay una serie de afirmaciones que en este sentido, en este caso no tiene sentido analizar antes de primero hacer un análisis pormenorizado de la tabla, ¿verdad? Y cómo se van a comportar estas proteínas a pH fisiológico. Esta tabla nos muestra los valores de punto isoeléctrico para diferentes proteínas, pero las proteínas están ordenadas en orden creciente de puntos isoeléctricos, ¿sí? Bueno, como lo que queremos analizar es cómo se van a comportar estas proteínas a pH fisiológico, entonces vamos a poner una línea para que nos indique dónde, en qué parte está el pH fisiológico entre estos puntos isoeléctricos, entre qué y qué valores está el pH fisiológico. A ver, en esta lista de valores de puntos isoeléctricos, entre qué y qué valor. Entre 7,0 y 9. Entre 7,1 y 9,4. Entre 7,1 y 9,4, ¿verdad? Es decir que el valor de pH fisiológico divide a esta lista de proteínas en dos grupos. Todas las que tienen valores de puntos isoeléctricos que están por debajo del pH fisiológico, ¿qué carga van a tener a pH fisiológico? Negativa. Negativa. Porque para todas estas proteínas, el valor del pH fisiológico está por encima de su punto isoeléctrico. Por tanto, van a estar cargadas negativamente. Se van a comportar en el plasma, a pH 7,4, se van a comportar como proteínas aniónicas. Ahora, ¿todas van a ser igual de aniónicas? ¿Todas van a tener la misma intensidad de carga negativa? No. Por supuesto que no. Cuanto más bajo su punto isoeléctrico, más intensa va a ser su carga negativa, ¿sí? Aquellas que están ya muy cerca del pH fisiológico van a tener solo una ligera carga negativa, o sea, van a ser casi neutras a pH fisiológico. Aquellas proteínas que tienen valores de puntos isoeléctricos por encima del pH fisiológico, ¿qué carga van a tener a pH 7,4? Positiva. Positivo. Bueno, no nos quedan muchas opciones, ¿verdad? Entonces, la ribonucleasa, el citocromo C, las histonas, lisosima y salmina, todas van a ser proteínas, se van a comportar como proteínas catiónicas a pH fisiológico. De hecho, sabemos que esto es lo que, fíjense, esta ribonucleasa A e histonas son proteínas que interaccionan con el ADN, ¿verdad? Justamente gracias a su carga positiva a pH fisiológico. Bueno, muy bien. Ahora que hicimos este análisis, entonces podemos leer las opciones y ver cuál es la correcta. La opción A dice: la albúmina humana tendrá mayor carga positiva que las gamma-globulinas. ¿Qué estamos comparando? La albúmina, que tiene un punto isoeléctrico de 4,9, con la gamma-globulina, que tiene 6,6. ¿Qué carga van a tener estas dos proteínas pH fisiológico? Negativa. De hecho que las dos tienen carga negativa, carga neta negativa. Pero ¿cuál va a tener más carga neta negativa? La albúmina. La albúmina. Por tanto, la opción A es Falso. incorrecta. Falso. Sí. La B dice: las histonas y la ribonucleasa A tendrán carga positiva neta. Verdadero. Verdadero. Esta es la respuesta correcta. Bueno, pero igual vamos a ver por qué descartamos las otras. La pepsina es rica en aminoácidos de carácter básico. ¿Puede ser? Falso. La más ácida. Falso. Tiene que tener muchos aminoácidos de carácter ácido, por eso tiene un punto isoeléctrico tan bajo. La insulina se comporta como un péptido de carga neta positiva. Falso. Negativa. Falso. Y la última dice: el colágeno tiene carga positiva neta a pH fisiológico.
No, ¿verdad? Porque tiene un punto isoeléctrico por debajo de el pH fisiológico, por tanto su carga neta va a ser negativa. ¿Se entendió esto? Y voy a agregar una pregunta que no se plantea aquí. Supongan que queremos someter a electroforesis a todas estas proteínas. A electroforesis a pH 10, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos hacer algún razonamiento en relación a eso, ¿qué tendríamos que hacer? Mover esta línea al rango que incluya pH 10. Tendríamos que ponerla aquí. ¿Verdad? A pH 10, todas estas proteínas que ya dijimos que tendrían carga negativa a pH fisiológico van a seguir teniendo carga negativa, o sea, más carga negativa. Solo que ahora agregamos una más, que es la ribonucleasa. A pH 10, la ribonucleasa ya tendría carga negativa. Estas seguirían teniendo carga positiva. Ahora, si yo les preguntara, en una electroforesis a pH 10, ¿cuál sería la proteína que migraría más rápidamente al ánodo? Bueno, primero, ¿cuáles migrarían al ánodo? ¿Las de arriba, las que están por arriba de la línea o las que están por debajo? Las que están por arriba. Las que están por arriba migrarían hacia el ánodo, ¿verdad? ¿Y cuál migraría más rápido? La pepsina. Obviamente la pepsina, ¿verdad? Y la que migraría más lento sería la ribonucleasa A, la que tiene menor intensidad de carga negativa. ¿Y qué pasaría con estas otras? Histocromo C, histonas. Se van a mover hacia el cátodo. Se van a mover hacia el cátodo, o bien se van a quedar en el punto de origen. Si la muestra fue sembrada ya en un extremo, van a quedarse nomás ahí, ¿verdad? Pero hacia el ánodo no se van a ir. Bueno, ¿se entiende? Entonces ese es el razonamiento que hay que hacer. Siempre hay que ver cuál es el pH que nos da, ¿verdad? Y en relación a los valores de punto isoeléctrico, cuál es la carga neta que va a tener ya sea la proteína o el aminoácido a ese valor de pH. Bueno, vamos al ejercicio 16. Profe, el 15 también puede explicar. Bueno, vamos a hacer el 15. Una proteína de punto isoeléctrico 4,8. Bueno, la opción A, bueno, antes de leer las opciones vamos a ver, si su punto isoeléctrico es 4,8, ¿qué significa eso? Que a cualquier pH por debajo, ¿qué carga va a tener? Negativo. A ver. Si el pH es menor al punto isoeléctrico, la carga Positiva. es positiva. Si el pH está por debajo del punto isoeléctrico, la carga neta es positiva. Y si el pH está por encima del punto isoeléctrico, la carga neta es negativa. Por tanto, a pH fisiológico, esta proteína tendría carga neta Negativa. negativa. Sería una proteína aniónica, ¿verdad? Bueno, aparte de influir, aparte de que el punto isoeléctrico determina qué carga va a tener una proteína de determinado pH, también influye en la solubilidad. Sabemos que las proteínas presentan un mínimo de solubilidad a un pH igual a su punto isoeléctrico. ¿Por qué? Y porque se anulan todas las cargas. Entonces las proteínas son más solubles cuando tienen mayor carga neta. Entonces, todo eso esa información debemos usar para seleccionar las respuestas. Entonces dice, esta proteína será más soluble en la orina a pH 5 que en el plasma a pH 7,4. ¿Qué les parece? Falso. Falso. Falso, porque pH 5 está muy cerca de su punto isoeléctrico y justamente las proteínas presentan un mínimo de solubilidad cuando el pH está cerca de su punto isoeléctrico. Entonces, falso. B, debe ser rica en residuos como glutamato y aspartato. ¿Verdadero? Sí. Dice más de una respuesta, así que tenemos que seguir analizando. Pero sí, esto sí, por eso es aniónica, ¿verdad? A pH fisiológico tendrá carga neta negativa. ¿Verdadero? Correcto. C es correcta. D dice, colocada en un medio de pH 3, migrará al cátodo en una electroforesis. A ver, sabemos que es una proteína aniónica, pero aniónica a pH fisiológico. Entonces, para poder jugar
la carga neta siempre tenemos que analizar en el pH que estamos planteando. En este caso hablamos de pH 3, un pH muy bajo. ¿Cómo es este pH en relación al punto isoeléctrico de la proteína? Menor. Menor. Y si el proteína va pH a es ser menor, positiva, entonces no va a migrar, ¿verdad? la carga neta a pH 3 es positiva. Si es positiva, quiere decir que es un catión, es catiónica. Va a migrar hacia el cátodo. Sí, Sí, profe. porque a pH 3, o sea, por eso que es importante tener en cuenta el pH. El decir que una proteína es catiónica o aniónica es siempre en relación al pH de referencia, al pH que estamos usando, ¿verdad? Ahora, si decimos nomás una proteína aniónica o catiónica, generalmente, no, si no nos da un valor de pH, se supone que es en referencia al pH fisiológico, al plasma, ¿verdad? Que es donde se encuentra al plasma o al medio intracelular, que es donde se encuentra naturalmente la proteína, ¿verdad? Pero si nos da un valor de pH, entonces tenemos que analizar en relación a ese valor de pH. O sea, esta proteína se comporta como aniónica a pH fisiológico, pero como catiónica a un medio de pH 3. Por tanto, a este pH va a migrar al cátodo, hacia el cátodo en una electroforesis. La opción E dice no puede existir en fluidos biológicos porque estaría cargada. Bueno, esa opción dice, no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer el 16. Dice, una afirmación correcta en relación a las proteínas es: los grupos R de lisina y arginina contribuyen a la capacidad de tamponación de las proteínas. ¿Qué piensan de esta afirmación? Ese, profe, puede ser falso porque solo la histidina creo que era que ayudaba en el taponamiento. Principalmente, ¿verdad? Pero los grupos R de lisina y arginina, los grupos R amino, tienen valores de pKa muy alejados del pH fisiológico, ¿verdad? Y ustedes saben que un tampón funciona mejor cuando es susceptible a protonarse y desprotonarse en el rango de pH que se está manejando, ¿verdad? Entonces, los grupos R de lisina y arginina van a estar totalmente protonados a pH fisiológico. Y van a estar totalmente protonados a cualquier pH que esté por debajo de su punto isoeléctrico. Entonces, como de su pKa. Entonces, como son valores de pKa muy alejados del pH fisiológico, su estado de protonación no va a cambiar mucho en un rango de pH entre 7,0 y que puede variar el pH del plasma. Por eso no contribuyen a la tamponación. Los valores de pKa de los grupos alfa-amino y alfa-carboxilo de los residuos determinan el punto isoeléctrico de una proteína. ¿Qué piensan de esto? Los valores de pKa de los grupos alfa-amino y Ese, alfa-carboxilo. No, profe, sería falso. falso, ¿Por qué? porque es de los residuos, no del alfa-amino ni del alfa-carboxilo. O sea, a ver, estos son residuos, ¿verdad? Es de los grupos R. Los Puede ser, grupos profe. R. Puede ser porque no especifica si es si son los que forman el enlace peptídico o son los que están en los extremos también. A ver, qué buena pregunta. A ver, si yo tengo una proteína, no sé, de 100 aminoácidos, voy a tener 100 grupos alfa-amino y 100 grupos alfa-carboxilo. ¿Cuántos de esos están libres y pueden protonarse o desprotonarse? Un Dos de alfa-amino y ellos. un alfa-carboxilo. Solamente los de los extremos. Solamente. Todos los otros van a estar formando parte de los enlaces peptídicos. Y cuando están formando parte de los enlaces peptídicos, los grupos alfa-amino y alfa-carboxilo ya no pueden ionizarse, no son ionizables, por tanto, no contribuyen al punto isoeléctrico. ¿Ok? Entonces, por eso no es correcta. Porque se habla en general, ¿verdad? Ahora, si fueran de los extremos, ahí sí. Las proteínas ricas en aspartato y glutamato tendrán punto isoeléctrico inferior a 7 y carga negativa pH fisiológico. ¿Esto es correcto? Sí. Esto sí. Todas las proteínas oligoméricas son proteínas conjugadas. ¿Eso es cierto?
No. No, para nada. Todas las proteínas plasmáticas son globulares. Ese puede ser falso, profe, porque también creo que podrían ser fibrosas. Bueno, claro, este es un poquito vidrioso porque ustedes en realidad no conocen todas las proteínas plasmáticas, ¿verdad? En general, a ver, si hablamos de proteínas plasmáticas, son solubles, ¿verdad? Y en general, solo las proteínas globulares son solubles. O sea que, en realidad, casi todas las proteínas plasmáticas son globulares. Pero hay algunas excepciones, por ejemplo, el fibrinógeno, ¿verdad? El fibrinógeno tiene porciones globulares y porciones fibrosas. Entonces, por eso es que esta opción no es correcta, ¿verdad? Porque hay excepciones, pero sí es importante tener en cuenta que la mayor parte, el 99% de las proteínas solubles que están en el plasma, en el citosol, son todas proteínas globulares. En el caso del fibrinógeno, o sea, una proteína que sea 100% fibrosa no podría ser soluble. Con el fibrinógeno lo que sucede es que tiene porciones fibrosas y porciones, o sea, con estructura de proteína fibrosa y porciones globulares que le permiten ser solubles. Y la última dice, la secuencia del esqueleto principal es NCC, donde el primer C es carbono alfa. ¿Eso es correcto? Ese estaría bien, profe. Sí, eso está bien. La secuencia del esqueleto principal es NCC, donde el primer, bueno, la N es el N terminal, ¿verdad? Después viene carbono alfa, carbono carbonilo. Nitrógeno, carbono alfa, carbono carbonilo. Correcto. Bueno, a ver. El 17 dice, respecto al enlace peptídico, la única afirmación incorrecta es, a ver, los átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno que conforman el enlace peptídico están todos en un mismo plano. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Es cierto, el enlace peptídico es coplanar y los 4 átomos que forman parte del enlace peptídico están en un mismo plano. B. Hay libre rotación en torno al carbono alfa de cada uno de los residuos y los ángulos de giro son pi y psi. ¿Es cierto? ¿Correcto? Cierto. Sí. Correcto. Correcto también. El enlace entre el hidrógeno y el nitrógeno tiene carácter de doble enlace parcial. A ver. Sí. Creo Ese que es el que falso. tenía doble enlace parcial era entre el carbono y el oxígeno. Claro, el carbono y el nitrógeno. El que tiene carácter de doble enlace parcial es el enlace peptídico. Y el enlace peptídico es entre carbono y nitrógeno. ¿Sí? O sea, no porque les suena familiar nomás el carácter de doble enlace parcial, ustedes ya marcan como correcta, ¿no? Porque estamos hablando, en este caso, del enlace entre el hidrógeno y el nitrógeno. Ese no es el que tiene carácter de doble enlace parcial. Además, al decir hidrógeno, luego ya sabemos, el hidrógeno no puede formar doble enlace. O sea que no. Esta es la incorrecta. Bueno, las otras es polar con mayor densidad de carga negativa es el átomo de oxígeno, correcta. Y en una cadena polipeptídica se forma siempre entre el grupo alfa carboxilo de un aminoácido y el alfa amino del siguiente. Esa también es correcta. A ver. Vamos a hacer 2 más Profe, para... el de la insulina podemos analizar, que es el 18. Bueno, a ver, sí. Dice, con relación a la insulina es correcto afirmar. Es una proteína oligomérica porque tiene 2 cadenas. Yo puedo decir que la insulina es una proteína oligomérica. Tiene 2 cadenas, ¿cierto? ¿Puedo decir que es oligomérica, sí o no? No. Para que yo diga que una proteína es oligomérica, tiene que formarse por 2 cadenas polipeptídicas que se sintetizan de manera independiente. Y cada cadena polipeptídica debería tener como mínimo entre 50 a 100 aminoácidos. O sea, cada cadena polipeptídica tendría que poder ser una proteína por sí sola. En el caso de la insulina, se sintetiza inicialmente una sola cadena polipeptídica, que después de plegarse sufre proteólisis, pero ya es una modificación post-traduccional. Entonces no es una proteína oligomérica.
Un reactivo como el 2-mercaptoetanol no afectaría su estructura. Eso es falso. El 2-mercaptoetanol tiene capacidad de romper puentes disulfuro, por tanto sí afectaría su estructura. Su péptido C es lo primero que se pierde cuando el precursor se activa. No, no es lo primero que se pierde. Lo último que se pierde es el péptido C. Posee 2 cadenas y 3 puentes disulfuro en su estructura funcional. A ver, Tiene 2 cadenas Sí, y tiene tiene 2 puentes Tiene de 3 sulfuro. cadenas. a ver. Vamos a mirarle. No tiene 3 cadenas la insulina. Profe, ella no tiene 2 cadenas y tiene 2 puentes de disulfuro entre las cadenas y un puente de disulfuro dentro de una sola cadena. Vamos, simplemente tenemos que mirar la estructura para recordar. Entonces, tiene 2 cadenas, A y B, ¿verdad? Y tiene 3 puentes disulfuro. 2 puentes disulfuro entre las cadenas A y B y un puente disulfuro intracatenario. Entonces, esa es la correcta. ¿Sí? Y, como les dije, estas 2 cadenas no son 2 proteínas independientes. Son simplemente 2 fragmentos que se originan por proteólisis parcial luego de como una modificación post-traduccional. Eso, profe, era porque se quitaba, creo que era el péptido señal y la cadena C, creo. A ver. Espérenme un ratito. Esta es la cadena, esto está con audio, bueno. Esta es la cadena polipeptídica, como se sintetiza al inicio, ¿verdad? La preproinsulina. Luego sufre un corte aquí, donde se pierde primeramente el péptido señal, que es lo que le mantenía a la proteína inserta en la membrana del retículo endoplásmico. Se pierde y se convierte entonces en preinsulina. Luego, la preinsulina sufre un nuevo corte, una nueva proteólisis, que permite la pérdida del péptido C. Y ahí queda conformada la molécula con su estructura final, ¿verdad? Con las cadenas A y B unidas entre sí mediante puentes disulfuro. Bueno, vamos a hacer uno último porque se nos va el tiempo. Profe, Sí. entonces un residuo, o sea, un aminoácido puede tener una carga neta que sea diferente a su forma predominante en el pH fisiológico, ¿verdad? Claro, porque la carga neta es la suma de todas las cargas. A ver, nos fuimos para atrás. Vamos a mirar acá. Por ejemplo, en el caso de la glicina, ¿verdad? El suiterión o la glicina 0 va a predominar en un enorme rango de pH. En cualquier pH entre 2,4 y 9,6 va a predominar la glicina 0. Pero eso no quiere decir que en todo este rango de pH la carga neta total va a ser 0, porque puede predominar la glicina 0, pero si el pH está muy cerca del primer pKa, va a predominar la glicina más 1 en relación a la menos 1, entonces la carga neta va a ser positiva, ¿entienden? O sea, puede predominar su interior, pero la carga neta va a ser positiva. En cambio, si el pH está más cerca del 9,6, va a predominar su interior también, pero la carga neta va a ser negativa. Entonces son conceptos distintos. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio porque tiene que comenzar la clase el doctor Ferro, pero este quiero mostrarles porque es un ejercicio un poquito diferente. Dice, a partir de la secuencia de aminoácidos, se predice la conformación en hélice alfa más larga para... Bueno, esto se puede plantear como cuál va a ser la secuencia más larga que va a adoptar estructura helicoidal propia del colágeno o lámina beta, o en cuál secuencia vamos a encontrar más giros. Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar cuando se nos plantea algo así? O puede plantearse, por ejemplo, en cuál secuencia
va a ser más hidrofóbica o cuál se va a insertar en la membrana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que mirar cuáles son los aminoácidos, los residuos de aminoácidos que integran la composición de ese fragmento, ¿verdad? Entonces, según el tipo de aminoácidos predominantes, yo puedo intuir, ¿verdad? Si ese fragmento va a adoptar estructura en hélice alfa, en lámina beta, o va a adoptar la estructura del colágeno, o va a tener más giros, o va a ser más hidrófoba, o va a tener un punto isoeléctrico más bajo, más alto, ¿verdad? Entonces se pueden plantear miles de cosas, se pueden hacer muchos planteamientos diferentes al analizar varias secuencias de aminoácidos. En este caso nos pide cuál va a ser la que va a tener la conformación en hélice alfa más larga. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que identificar? Que no tenga prolina. Lo primero es prolina. Entonces vamos a marcar todos los residuos de prolina. La opción A tiene luego una prolina ahí en el medio, o sea que probablemente esta ya no sea. Porque la prolina corta totalmente. Para más tiene, aparte de eso, tiene arginina. Acá tiene otra arginina. La arginina es prácticamente incompatible. Entonces esta luego ya descartamos, a menos que haya otra peor, pero no creo que haya otra peor. Bueno, en la opción B tenemos acá prolina. Solo ahí. Después tenemos en el extremo. La del extremo no influye. Bueno, en la opción C tenemos, a ver, acá tenemos una prolina que corta un poquito más, pero después ya no tenemos otra. En la opción D tenemos acá una prolina y acá otra prolina. Bueno, esta probablemente también ya podemos descartar, ¿verdad? Porque hay dos prolinas. O sea que corta ya totalmente, ¿no?, la secuencia. Y en la opción E, a ver, tenemos una sola prolina en el extremo. Bueno, si solo miramos la presencia de prolina, la respuesta más obvia sería E, ¿verdad? Porque tiene la porción más larga que no presenta prolina. Ahora, el asunto es que no es solamente la prolina lo que determina que un segmento pueda formar o no hélice alfa. Hay que ver también la presencia de otros aminoácidos que pueden favorecer o desfavorecer este tipo de estructura. Vamos a mirar que, por ejemplo, ¿qué tipo de aminoácidos decíamos que no favorecen la estructura en hélice alfa? Los que son voluminosos. Los que son muy voluminosos y también los muy cargados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ir mirando. En la B, alanina, leucina, alanina, histamina, glutamina. Podría ser, ¿verdad? A ver, la C, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Aquí en la porción más larga, ¿qué hay? Tenemos... Hay triptófano, fenilalanina, o sea, ya es mucho, se puede hacer muy grandes. Tenemos aspartato. Aspartato favorece mucho los giros, no tanto la hélice alfa. Acá hay otro aspartato, ¿verdad? Tenemos fenilalanina, que es voluminoso. Glicina también favorece giros. Triptófano es voluminoso. O sea, C, descartado. Hay muchos aminoácidos que no favorecen la hélice alfa. Quedaríamos entre B y E. Y vamos a ver qué tiene la opción E, que pareciera la más interesante, ¿verdad? Porque hay solo prolina en un extremo. Pero fíjense, valina, triptófano, arginina. La arginina es mortal para la hélice alfa. Fenilalanina, tirosina, aspartato, asparragina, que favorecen giros. Otra tirosina, treonina, fenilalanina. Esta es una secuencia con muchos aminoácidos voluminosos. Por tanto, descartada. La respuesta correcta es B. ¿Se entendió? ¿Se entiende cuál es el proceso de razonamiento que hay que hacer? Hay que analizar cuando se nos pide hacer, cuál será la secuencia que dará tal o cual tipo de estructura o que se va a comportar de tal o cual manera. Hay que analizar cuáles son los aminoácidos predominantes en esa secuencia determinada y comparar, ¿verdad? ¿Cuál es la secuencia que más se aproxima a la condición que nos plantea el ejercicio? ¿Estamos? Bueno, vamos a dejar aquí porque tiene que comenzar vamos a comenzar ahora con la unidad número